Hola, ¿qué tal, jóvenes? Nuevamente bienvenidos a la continuación de su curso CCNA 1, Introducción a las redes de comunicaciones. El día de hoy vamos a abordar el tema de diseño de red y lo que es conocido como el subneteo o bien subnetting. Este tema es muy importante, lo resaltamos durante las sesiones teóricas. La parte del diseño de la red se basa en la mayoría de los casos en el correcto diseño de las subredes que nos son solicitadas para el trabajo con diferentes equipos. Esto quiere decir que si no conocemos el contexto de realizar el subneteo de manera más sencilla, que es el classful, que vamos a ver a continuación, después se nos va a complicar mucho más el tema de BLSM. Por tanto, te pido que dediques mucho tiempo y te invito a que realices los ejercicios también que voy a colocar para aprender a hacer el subneteo de una manera fácil, sencilla y sobre todo rápida. Así que bueno, vamos a empezar con esta pequeña presentación que preparé para ustedes. Bien, retomando un poco antes de entrar de lleno al tema de realizar subnetting, necesitamos recordar y tener muy presente siempre cuáles son las características de las direcciones IP para que las memoricemos y una vez que estén bien aprendidas no tengamos complicaciones a futuro para trabajar con ellas. Bien, debes recordar que una dirección IP, su naturaleza es de 32 bits. Estos 32 bits son divididos en 4 octetos binarios, los cuales para nuestra lectura solamente son representados en formato decimal. Sin embargo, a nivel de trabajo en un sistema operativo, en una computadora, todo esto se lee a nivel binario. Lo que tú ves en decimal es solamente por facilidad de uso. Debes recordar también que las direcciones IP, como se dividen en 4 octetos, se separan a nivel decimal por un punto. Como lo muestra aquí la presentación, las direcciones IP válidas van a iniciar en la 1.1.1.1 hasta la 255.255.255.255. Bien, con esto también debes de recordar, y ya te diste cuenta, que la dirección IP yo la leo de izquierda a derecha, siempre. Y sin embargo, esto es parte curiosa, se utilizan de derecha a izquierda. Esto quiere decir que yo voy a utilizar los octetos empezando por el de la extrema derecha. Cuando yo me acabe ese octeto, voy a empezar a sumar en el tercer octeto. Cuando yo me acabe el tercer octeto, voy a empezar a sumar en el segundo octeto. Y cuando yo me acabe el segundo octeto, voy a empezar a sumar en el primer octeto. Esa es la regla que deben recordar siempre, porque la lectura no es similar a la forma en que se utilizan, ¿de acuerdo? Por último, hay un concepto muy importante que seguramente lo han leído en su currículo de CCNA 1 y siempre se menciona que las direcciones IP son jerárquicas. ¿Qué quiere decir jerárquicas? La jerarquía significa que el orden en el que están escritas simplemente afecta su funcionamiento. En este caso yo les pongo un ejemplo muy fácil que dice 192.168.1.2. No es lo mismo a que si yo cambio los valores dentro de los octetos, ¿sí? Y los pongo en diferente orden. Si yo los altero, por ejemplo, 128.186.2.1 no es igual. Para que les quede más claro este concepto, quizá lo entiendan de esta forma. La telefonía lleva un estilo jerárquico, es decir, ustedes son representados por un número de teléfono, sea celular o sea en sus domicilios. Sin embargo, si yo cambio el orden de alguno de los dígitos de su número, simplemente no voy a encontrarlos a ustedes. Voy a marcar erróneamente al teléfono de otra persona. Entonces el orden es jerárquico, la jerarquía se asigna, en este caso para las IP se les da una clase, una posición con sus valores de red y de host.
entonces no es lo mismo y no pueden cambiar o asumir cambiar valores porque destruyen la jerarquía de la dirección. Bien, por otro lado, todo este rango de direcciones IP que les coloco aquí de la 1.1.1.1 a la 255, 255, 255, 255 es dividido en básicamente tres clases, aunque la imagen muestra dos adicionales que bien es bueno conocerlas, pero para su uso cotidiano no están consideradas. Por eso voy a hablar de las tres importantes. La clase A es el rango de direcciones IP que del primer octeto, es decir, a la izquierda, leyéndolo, va del número 1 al número 126 y los demás valores no me interesa cuáles sean, puedo ocuparlos libremente y simplemente son parte del rango de esta clase. 1.0.0.0 a 126.255, 255, 255. Este otro punto es importante. La máscara de red de sus direcciones de clase A por defecto es 255.0.0.0.0. ¿Y esto qué quiere decir? Mira, esto quiere decir que si ves un poco la imagen que está aquí a tu derecha, la porción de red es la que está señalada como ese 255. Es decir, el primer octeto de cualquier dirección IP de clase A es intocable. No puedes modificar nada de ese octeto porque es el que te va a dar tu determinación, tu posición dentro de la jerarquía de las direcciones IP. Tú no puedes tocar eso, pero tienes 3 octetos libres para asignarlos en equipos o dispositivos finales. Es decir, son tus octetos disponibles para tus hosts. Por eso recuerda, y es bien importante que nunca se te olvide, tienes una parte que es la parte de red y tienes una parte adicional que es la parte de host. Para el caso de las direcciones de clase A, tienes el primer octeto completo para tu porción de red, es intocable, repito, y tienes 3 octetos que puedes utilizar libremente. Así de fácil, así de sencillo. Bien, siguiendo el tema, pasamos a la clase B, la cual inicia y está determinada por que en el primer octeto el rango de valores que vas a encontrar va de la 128 a la 191. Es decir, cuando tú veas una dirección IP que inicie con 130, 150, 160, 180, podemos asumir que es una clase B, ¿de acuerdo? La clase B, igual volvemos a la imagen de la derecha y nos enfocamos en la parte de la máscara de red, tiene 2 octetos para su número de red. Como puedes ver en la imagen, se ve clase B, desde el bit 0 hasta el bit 15 es el número de red y por lo tanto tenemos un doble 255. ¿Qué quiere decir esto? Que los dos primeros octetos son intocables para el trabajo con dispositivos host. No puedes tocarlos y solamente sirven como la guía, repito, tu posición dentro de la jerarquía de las direcciones IP. Pero tienes 2 octetos totalmente disponibles para que tú los utilices como mejor quieras. Es decir, tendrías para asignar dispositivos ocupando las direcciones IP desde el último octeto hasta el tercer octeto, nada más. Y por último, tenemos la clase C. La clase C refiere a las direcciones IP que dentro del primer octeto estén del rango de 192 hasta la 223. Es decir, que si encuentras una dirección IP que inicia en 193, 194, 195, 200, 210, 215, 220, estás hablando de una dirección de clase C. Esto refiere a que la máscara de red ahora ocupará 3 de los 4 octetos disponibles para marcar tu posición dentro de la red. Por lo tanto, esos 3 ahora están completamente cerrados y no puedes modificarlos. ¿Esto qué quiere decir? Pues muy sencillo y seguramente ya lo has deducido. Solamente tienes el cuarto octeto
para el trabajo con tus dispositivos finales. Si eres un poco observador y cuentas con un servicio de internet en tu casa, podrás darte cuenta que de hecho los dispositivos que tienes conectados a tu red local, tras tu access point, tu modem alámbrico, cualquier compañía, te darás cuenta que estás dentro del rango 192.168. Como lo acabamos de decir, pertenecen a la clase C y tendrás a tu disposición un triple 255 como la máscara. ¿Qué quiere decir esto? Que en realidad tú puedes utilizar todo el cuarto octeto para los dispositivos que tú quieras. Si contamos esto, y lo vamos a ver más adelante en un ejercicio, tienes 254 direcciones IP para todos tus dispositivos. ¿De acuerdo? Entonces es muy importante que tengas presente las máscaras por defecto de cada una de las clases. Muy bien. Ahora bien, vamos a ver por qué hablamos de redes y por qué hablamos de subredes. La red en general les va a describir el segmento, que es simplemente un conjunto de direcciones que van a ser utilizadas dentro de un dominio de broadcast. ¿Qué es un dominio de broadcast? Es muy fácil. Todas aquellas direcciones IP que estén dentro del dominio pueden hablar entre sí. No requieren en realidad ningún equipo que las vaya a interconectar con otras redes. Yo puedo en este caso tener, ¿qué les gusta? 5 o 6 switches cascadeados, interconectados entre sí y llenar esos 6 switches de equipos PCs. Y a todas esas PCs les asignamos una dirección IP en un solo segmento. Todas esas computadoras se pueden comunicar utilizando una IP del segmento y una correcta máscara de subred pueden verse. ¿Necesito un router, por ejemplo, aquí? No, no lo necesito, porque todas están dentro del dominio de broadcast. Sin embargo, cuando yo tengo una serie de equipos en un solo dominio de broadcast y este dominio empieza a crecer, digamos que al inicio tenía 3 máquinas y se comunicaban bien, y al final termino en un dominio de 300 computadoras. ¿Qué es lo que podemos experimentar dentro de una red tan grande? Lentitud, sobrecarga, pérdida de paquetes. Si existe algún problema con virus, todo el dominio se va a ver afectado por esa infección a nivel de red. Por lo tanto, lo que se pretende entonces es segmentar. Y además, no solamente por estos problemas, sino porque muchas veces no vamos a poder tener todos los equipos juntos en áreas tan pequeñas. Recuerden ustedes que, por ejemplo, el cableado estructurado Ethernet nos permite una distancia máxima de comunicación de 100 metros. ¿Qué pasa si yo quiero intercomunicar 2 edificios o 2 oficinas? No puedo tender un cable que sea mayor a 100 metros, por lo tanto no puedo unir esas computadoras con un único dominio de broadcast. Lo que necesitaré es quizá la intervención de un equipo de capa 3 como es el router, que me va a permitir entender las subredes, es decir, vamos a tener que segmentar y el router va a poder transmitir, va a poder mandar el tránsito hacia las nuevas redes que nosotros estamos generando. Entonces, la razón por la que existen las subredes es segmentar un conjunto muy grande de equipos interconectados en conjuntos más pequeños por diversas razones, distancias, mejora del procesamiento del tráfico, del flujo del tráfico, control y seguridad, por supuesto. Entonces, mi subred es una división de dominios de broadcast en pequeños dominios de broadcast, ¿sale? Voy a poner un ejemplo, que es lo que comentaba hace un momento en la teoría. El ejemplo aquí muestra la intervención de un router, pero realmente lo que más me interesa es ver las PCs que tenemos aquí. Yo tengo PC0, PC1, PC2 y puedo tener hasta PCN. ¿De qué depende todo esto? De cuántos puertos tenga, por ejemplo, mi switch.
En este caso es uno de 24. Yo podría conectar 24 dispositivos y esas 24 computadoras pueden hablar sin la intervención del router, entre ellas. ¿De acuerdo? Esto me da un dominio de broadcast o lo que también conocemos una pequeña LAN. O bien podemos decir que todos los dispositivos pertenecen a un solo segmento. Cuando este segmento, repito, se vuelve muy grande o bien por temas de distancia no voy a poder conectar más computadoras a esta parte de la red, lo que hacemos es una intervención que nos va a permitir realizar este segmento. ¿Cómo va a realizar este segmento? Mira, cuando interviene un router para transportar o intercomunicar redes, lo que puedes apreciar en la imagen es que tenemos dos redes LAN. A la izquierda tenemos la 192.168.1.0, ¿sí? Con máscara 255.0 y ya sabemos por qué tenemos 255. Si yo veo el primer octeto de esta dirección de red, es una 192. Si me regreso a mi tabla de direccionamiento y sus clases, sé que la 192 es una clase C y por tanto su máscara por defecto es 255. Bien, del otro lado tengo una dirección de red que también inicia en 192, 168, pero está cambiando en el tercer octeto a punto 2. ¿Esto qué quiere decir? Que ya tenemos dos segmentos distintos y que por tanto las computadoras del segmento de la izquierda deberán utilizar direccionamiento IP que tenga relación con el segmento 192.168.1. algo. De la punto 1 a la punto 254 pueden ustedes utilizar una dirección IP para esa computadora. Sin embargo, para la computadora que está dentro del círculo azul, que es parte de la red 192.168.2.0, no puede tener una dirección IP del segmento 192.168.1. La razón es porque ya segmentamos la red base, que era la 192.168.1, y estamos cambiando el segmento. ¿Por qué? Porque la intervención del router, y esto es importante que lo conozcan, genera segmentos de broadcast, y los segmentos de broadcast, cada segmento requiere que el direccionamiento IP cambie. ¿Sí? Eso quiere decir que de una forma fácil y para que tengas una guía a partir de este momento, cada que tú conectas una interfaz del router hacia algún otro elemento de red, sea sus interfaces gigabit, fast Ethernet, Ethernet, interfaces seriales, interfaces DSL, interfaces ópticas, cualquier patita de conexión que salga del router, debes aprender que se genera un nuevo dominio de broadcast, un nuevo dominio de red, ¿sí? Y por lo tanto, tantos números de patitas o de cables se desprendan del router, es el número de subredes que tú tienes que trabajar, generar o configurar. Recuérdalo siempre. En este caso, si tomas como base mi comentario que te estoy dando, estamos de acuerdo que tengo dos patitas, dos cables que salen de este router, por lo tanto tengo dos segmentos de red, dos direccionamientos distintos como los estamos viendo en los descriptivos de las direcciones IP, y si yo agregase uno más o dos más, generaría mi tercero y mi cuarto segmento de red, ¿sale? Entonces, importante, tanto número de patas tenga el router, es el número de segmentos de broadcast y por tanto el número de subredes que se tienen que generar. ¿Por qué razón debo de segmentar? Y a lo mejor ustedes dicen, oiga, profe, aunque esté conectado en diferentes interfaces del router, yo quiero asignarle a la PC1 una dirección del segmento 1 también. ¿Por qué no se puede, jóvenes? Tomo el siguiente ejemplo. Ya mencioné que el router es el equipo que nos permite seleccionar la mejor ruta hacia los destinos.
¿ok? El router es el que conoce por qué interfaces debe salir el tráfico, ya que maneja una tabla de enrutamiento. ¿Qué pasaría sin las subredes? Si vean esta imagen, enfóquense en la PC de soporte y supongamos que la PC de soporte necesita ingresar a la PC de monitoreo, que está en el círculo anaranjado bajo la dirección IP 192.168.1.1. Ok, esa es la dirección de esa computadora en una de las interfaces del router, ¿vale? Supongamos que alguien agrega una segunda máquina de monitoreo, pero lo hace en la PC que dice monitoreo 1 y también asigna una dirección IP del rango 192.168.1.1. Ok, ustedes dicen, profe, yo no quiero segmentar, yo quiero tener todas bajo una misma LAN. Ok, ¿qué es lo que va a pasar? Piensa en esto. Cuando la máquina, la PC de soporte, envíe un paquete y que diga, yo quiero ir a la red 192.168.1.1, el router 0 que interconecta estas dos redes, ¿qué crees que va a hacer? En efecto, no sabe qué va a hacer porque tú no quieres segmentar. Y el router dice, en mi pata izquierda tengo una máquina que está en la 192.168.1 en esa red, pero en mi pata derecha también tengo una máquina que está en el segmento de red 192.168.1. ¿A cuál me voy? Es decir, se confunde. No se puede trabajar así, jóvenes. Es como si fueran en una carretera, ¿verdad? Y de repente ven una Y que a la derecha dijera, el camino hacia Acapulco es por la derecha, pero también es por la izquierda, ¿sale? Y no hay distinción de nada más, ni tan siquiera dice libre cuota, nada. Si es confuso, no sabrían por dónde ir. Por acá dice Acapulco, por acá también. Entonces, ¿qué hago? Me quedo a la mitad, el router descartaría paquetes o provocaría intermitencias, es decir, mandaría unos paquetitos por la izquierda, mandaría otros paquetitos por la derecha, lo cual no es lógico. Es por eso, jóvenes, que necesitamos que cada pata del router tenga un segmento de red distinto al direccionamiento que ocupen en sus demás patitas, ¿de acuerdo? Muy bien, esto es la parte teórica. Sin embargo, en el siguiente video voy a realizar el ejemplo de cómo calcular subredes, cómo segmentar para aplicar lo que dice en esta lámina, cómo realizo subnetting. Ok, voy a dar los pasos, pero repito, lo ideal es que lo vean de forma práctica en el siguiente video, que es el que contiene el ejemplo. Para realizar subnetting realmente es muy fácil, no es nada complicado. Lo único que tengo que tener es una dirección de red base, que siempre te la tienen que dar. Por supuesto, yo debo conocer la máscara de red de acuerdo a la clase. Eso me lo dice la dirección que me proporcionen al inicio. Debo de conocer el número de subredes que me están solicitando. Ya que lo conozco, debo recordar la fórmula de 2 al exponencial n menos 2 debe ser siempre mayor al número de subredes que me están pidiendo, mayor o igual al número de subredes que me están pidiendo. Debo de conocer las posiciones de los bits y sus valores decimales. Ahorita van a ver por qué. Y ya con eso puedo empezar a obtener las nuevas subredes. Muy bien, voy a dejar la teoría hasta aquí y nos vemos en el ejemplo práctico.